2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México. 5. Delincuencia de cuello blanco. Las grandes fortunas amasadas en México en los tiempos del neoliberalismo se exhiben sin tapujos, con absoluta impunidad. Los beneficiados de Salinas, que antes de su gobierno no pintaban, ahora aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. El mismo Salinas debe tener mucho dinero, pero también en eso, aunque a los neoporfiristas no les gusta que se les compare, se parece al viejo dictador, que supo ocultar en el mercado accionario sus bienes y mantenerlos en el anonimato. El científico Francisco Bulnes, en referencia a la fortuna de Porfirio, hablaba de secreto copto. De igual forma sigue siendo un enigma la manera en que Salinas decidió conceder Telmex a Carlos Slim y no a Roberto Hernández, que luego fue compensado con la entrega del Banco Nacional de México. En cambio, se conoce y es oficial que su hermano Raúl Salinas obtuvo dinero de particulares que fueron beneficiados con las privatizaciones de bancos y empresas públicas. El mismo Raúl amenazó con declarar que el dinero de las cuentas que le fueron descubiertas en Suiza eran de su hermano Carlos. En octubre de 2000, cuando Salinas pretendió regresar a México con la publicación de un libro en el cual buscaba justificar su labor como gobernante, Televisa difundió el audio de unas llamadas telefónicas entre sus hermanos Adriana y Raúl, en las que este último, desesperado, amenazaba con hablar e involucrar a Carlos en los actos de corrupción que le achacaban y por los que estaba preso. Inclusive en un reporte de octubre de 1998 de la Oficina de Fiscalización General de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, titulado Raúl Salinas, Citibank y el presunto lavado de dinero, se asegura que de 1992 a 1994, el hermano del expresidente transfirió $100 millones a través de Citibank México y Citibank Nueva York a cuentas de inversión de banca privada de Citibank Londres y Citibank Suiza. Estas operaciones se llevaron a cabo con la utilización de prestanombres y el dinero salió de 5 bancos mexicanos: Bancomer, Somex, Banca Cremi, Banorte y Banco Mexicano. Las cuentas de esos bancos estaban también bajo nombres falsos y posteriormente el mismo Raúl Salinas sostuvo en su defensa que se trataba de dinero prestado por banqueros y empresarios amigos de la familia. Otro personaje que también se hizo muy rico fue Pedro Aspe, quien se desempeñó como secretario de Hacienda de Salinas y era el encargado de atender, junto con Raúl, a quienes hacían cola, para participar en el reparto de bienes públicos. Aspe ha sido, entre otras cosas, presidente del Consejo de Administración de Televisa y es el principal accionista de la línea aérea Volaris. Posee las empresas Protego, Intelego y Diabas Offshore, entre otras. También es maestro del ITAM, la Universidad de Alberto Bailleres, que más tecnócratas ha colocado en los altos niveles de gobierno durante el periodo neoliberal. Aspe ha tenido como alumnos a cuando menos 3 de los últimos secretarios de Hacienda. Para saber qué se enseña allí y cuál es la orientación académica de esa escuela, solo es cuestión de ver la desastrosa realidad de la economía nacional. Además de deshonestos, los intelectuales orgánicos del ITAM son técnicos que se creen científicos. El expresidente Ernesto Zedillo es otro caso. A pesar de su problema personal con Carlos Salinas, quien lo acusa de traidor, Zedillo en su mandato aplicó la misma política neoliberal o de pillaje que su predecesor. A fin de cuentas, él es también partidario del neoliberalismo. Se formó, al igual que Pedro Aspe, Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz, Jaime Serra Puche y otros,
en las escuelas de Estados Unidos en las que se gestó esa corriente de pensamiento según la cual el Estado puede incumplir con sus obligaciones sociales, pero no puede dejar de transferir recursos públicos al sistema financiero. Para ellos, el Estado constituye una carga, excepto cuando sirve a los intereses particulares, como en el caso del salvamento de instituciones financieras en quiebra. De acuerdo con esa lógica, lo que se destina de presupuesto a los pobres es considerado populismo o paternalismo, pero lo que se entrega a los de arriba se llama fomento o rescate. También conviene recordar que durante el gobierno de Salinas, cuando Zedillo se desempeñó como secretario de Educación Pública, fue promotor de una reforma al artículo 3 constitucional para garantizar la gratuidad de la educación pública solo en el nivel básico. Desde entonces, en consecuencia, el Estado dejó de invertir en educación media superior y en las universidades públicas. Estas pronto resultaron insuficientes para absorber a la mayoría de los jóvenes que requieren educación superior, y ello disparó de manera exponencial la matrícula en universidades privadas, con la consecuente exclusión de millones de muchachos de familias humildes que no han podido estudiar por falta de recursos económicos para pagar las colegiaturas. Esta concepción tecnocrática de Zedillo y su apuesta por la economía de élite quedó de manifiesto, más que en ningún otro aspecto, en el tratamiento que aplicó a la crisis de diciembre de 1994. En ese entonces hubo fuga de capitales y devaluación, y en 1995 la economía cayó en 6.2%, un desastre sin precedentes desde 1932. En estas circunstancias, lo primero que hizo el gobierno fue rescatar a empresarios y banqueros con recursos públicos, sin considerar para nada la difícil situación económica y social de la mayoría de los mexicanos. De manera cínica, todavía los tecnócratas se echan la culpa unos a otros. Los zedillistas dicen que cuando recibieron el gobierno, la economía estaba prendida con alfileres, y los salinistas les contestan que sí, pero que ellos, en su torpeza, los retiraron. Lo cierto es que toda la operación de rescate se realizó bajo la consigna de salvar a los grandes y más influyentes deudores. Para ello, en 1996, al inicio del sexenio de Zedillo, el gobierno federal creó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial, UCABE, a cargo de Eduardo Bosch, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y posteriormente gobernador priista de Sonora. La UCABE sirvió para reestructurar créditos a favor de las grandes empresas, con pérdidas millonarias para el erario. En ese entonces se ofrecía la justificación de que al rescatar de la quiebra a las empresas más importantes del país, éstas por arte de magia jalarían a las demás. Más tarde se utilizó con ese mismo propósito el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, para transformar las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en franca violación de la Constitución y de las leyes en la materia, pues el Congreso de la Unión es el único que tiene la facultad de autorizar todo endeudamiento público, tanto en el ámbito interno como en el externo. Pero los funcionarios del FOBAPROA compraron cartera quebrantada o chatarra y suscribieron pagarés con el apoyo solidario del gobierno federal a favor de los bancos. Cabe también recordar que este salvamento se llevó a cabo a fondo perdido, es decir, no se realizó a cambio de acciones en favor del gobierno, como el que se puso en práctica en Estados Unidos en el primer periodo presidencial de Barack Obama. Muy pronto, la crisis de diciembre de 1994 se quedó pequeña ante la gigantesca deuda del FOBAPROA. En su segundo informe de gobierno, Zedillo aseguró que el costo del rescate financiero
sería de 180,000 millones de nuevos pesos. Sin embargo, 3 años después, la cifra era de 850,000 millones. Agréguese que de 1995 a la fecha se han destinado, solo para pagar intereses de esta deuda, más de 600,000 millones de pesos del presupuesto público. Además, como está demostrado, estas cuantiosas erogaciones no han reducido la deuda generada por el rescate bancario, porque todo se ha destinado a pagar intereses. Según el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, heredero del FOBAPROA, al 31 de diciembre de 2009, el pasivo neto administrado por esa institución ascendía a 816,091 millones de pesos. Y de acuerdo con la información oficial del 30 de septiembre de 2016, la deuda neta del IPAB alcanzaba los 855,118 millones de pesos, 4.46% del Producto Interno Bruto. Los tecnócratas de Hacienda han estimado que dicho monto solo podrá ser cubierto en un plazo no menor de 70 años. Para no olvidar lo que significó esa gran sangría de dinero público en beneficio de banqueros, desempolvemos algunos datos. En 1999, el Citibank, que por entonces solo era dueño de Banca Confía, recibió del presupuesto de egresos de la Federación 6,465 millones de pesos. El Banco Santander Mexicano, 5,507 millones. Promex, 5,153 millones. Banorte, 4,347 millones. Y Bilbao Vizcaya, 4,034 millones. En cambio, en ese año, por solo mencionar a las grandes instituciones de educación superior, la UNAM obtuvo 7,500 millones, el IPN 3,583 millones, la UAM 1,326 y la Universidad Pedagógica Nacional 245 millones. Asimismo, mientras los banqueros tuvieron en 1999 todo un festín presupuestal, el gasto en salud para la mayoría de los mexicanos fue verdaderamente raquítico. El Hospital General recibió 772 millones, el Juárez 245 millones, el Instituto de Cardiología 258 millones, el de Nutrición 320 millones, el de Pediatría 338 millones, el Infantil 331 millones y el de Psiquiatría 73 millones. Pero además, en ese año el Programa de Combate a la Pobreza, conocido entonces como Progresa, se le destinaron 8,000 millones de pesos, mientras que al mismo tiempo el rescate de Banca Serfín costaba 77,000 millones de pesos, casi 10 veces más. En ese mismo periodo, un solo banco recibió más presupuesto que estados como Tlaxcala, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur, entre otros. No obstante, Ernesto Zedillo, principal responsable de este gran hoyo negro en las finanzas públicas, no solo goza de impunidad, sino hasta de prestigio como buen gobernante. Claro está que el mayor reconocimiento a Zedillo proviene de las élites de poder político y sobre todo del económico. Más que acumular mucho dinero, Zedillo procuró ganarse la confianza de los financieros nacionales e internacionales para no quedarse sin trabajo al final de su mandato. Como presidente rescató a los banqueros de México y cuando dejó su cargo llegó a ser miembro del Consejo de Administración de Citigroup. Asimismo, tras entregar los ferrocarriles nacionales de México a 4 grandes empresas, Kansas City Southern de México, Union Pacific Railroad, Transportación Marítima Mexicana y Grupo México. Al terminar su sexenio, se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de la Union Pacific Railroad,
que junto con Grupo México de Germán Larrea se quedaron con la infraestructura ferroviaria del país y acabaron con más de 150 años de historia de los trenes de pasajeros. Esta ha sido la tónica en todo el periodo neoliberal o neoporfirista. Adrián Lajous, director de Pemex en el gobierno de Zedillo, es consejero de la transnacional Schlumberger. Esta empresa petrolera ha sido de las más favorecidas por los gobiernos neoliberales o neoporfiristas. Tan solo entre febrero y agosto de 2013 obtuvo contratos por 7.628 millones de pesos en Pemex Exploración Producción, varios de ellos por adjudicación directa, es decir, sin licitación. Lajous es también asesor de E&P Hidrocarburos y Servicios SADCB, de origen mexicano-argentino. Otros directores de Pemex en tiempos de Zedillo, Fox y Calderón, como Carlos Ruiz Sacristán, Luis Ramírez Corzo, Jesús Reyes Heroles y Juan José Juárez Coppel, son ahora accionistas o empleados de empresas petroleras privadas. Carlos Ruiz Sacristán es director general de Sempra Energy México. Ramírez Corzo, Juan José Suárez Coppel y Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda, son accionistas de la compañía Oro Negro, en tanto que Jesús Reyes Heroles González Garza es miembro del Consejo de Administración de OHL y socio de Raúl Livas Elizondo, exdirector de Pemex Petroquímica. En la empresa Energy A. Carlos Morales Gil, quien con Felipe Calderón fue director de Pemex Exploración y Producción, es ahora el gerente de la empresa petrolera Petroval, recién creada por Alberto Balleres, el segundo hombre más rico de México, tradicionalmente textilero y minero y convertido recientemente en empresario petrolero. Guillermo Ortiz fue subsecretario de Hacienda con Salinas, secretario de esa dependencia con Zedillo, director del Banco de México y presidente del Consejo de Administración de Banorte, el banco que él mismo privatizó y más tarde rescató con presupuesto público. Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda de Fox, es otro que encarna el influyentismo y la deshonestidad. Lo más destacado en su historia burocrática comienza cuando el banquero Roberto Hernández lo recomendó con Fox para ocupar el cargo de secretario de Hacienda. Gil había sido subsecretario de esa dependencia durante el gobierno de Salinas y posteriormente se había convertido en director de Avantel, una empresa de telecomunicaciones de Roberto Hernández. Como era de esperarse, el primer gran negocio del gobierno de Fox fue precisamente la venta de Banamex a Citigroup, el banco del cual Roberto Hernández era el principal accionista. Fue vendido en $12,000 millones sin pagar un centavo de impuestos. De igual forma, Bancomer se vendió en $10,000 millones al Banco Bilbao Vizcaya de España. Así, en el periodo neoliberal, sin pagar impuestos se han vendido bancos, compañías cerveceras y muchas otras empresas. Este tipo de operaciones libres de impuestos no se dan en ningún otro lugar del mundo, y lo subrayo porque los defensores del modelo neoliberal son muy dados a repetir el discurso demagógico de la legalidad, la globalización, el libre comercio y la competencia, pero siempre y cuando todo ello se aplique a otros. Aquí es pertinente dejar de manifiesto que los gobiernos y las empresas extranjeras de los países considerados desarrollados no han cumplido en sus relaciones comerciales y de negocios con México, con los estándares mínimos de moral internacional. Las más deshonestas en este aspecto han sido autoridades y empresas españolas, las cuales no solo hacen tráfico de influencias, lobby le llaman, con políticos conservadores y de la supuesta izquierda,
sino que sobornan con dinero y acciones a integrantes mexicanos de la mafia del poder. Regresando a Gil Díaz, añado que, cuando fue secretario de Hacienda, se construyeron 21,000 kilómetros de fibra óptica para la industria eléctrica nacional, con un costo de 30,000 millones de pesos. Pero cuando dejó de ser funcionario público y se convirtió en director para México de la empresa española telefónica Movistar, esta obtuvo una concesión para utilizar toda esa red de fibra óptica por 20 años y con apenas una contraprestación de 850 millones de pesos. El caso de Vicente Fox es patético, indigno y vergonzoso. Se trata de un personaje vacío y sin principios, como Calderón o Peña, con el añadido de que él es más burdo y deslenguado. Fox no ha sido nunca un empresario, trabajó como empleado y llegó a ser gerente de Coca-Cola. Ha sido más bien un sirviente de los poderosos. Este papel lo desempeñó con entusiasmo desde la presidencia de la República. En su mandato, entre otros muchos favores, permitió a los llamados grandes contribuyentes el privilegio de no pagar impuestos, aplicando con tenacidad el esquema de la consolidación fiscal, un mecanismo inventado para simular pérdidas y esconder utilidades. Me consta que a un grupo de empresarios que ayudaron a Fox en su campaña presidencial les fueron devueltos 12,000 millones de pesos del impuesto al valor agregado, IVA. Recuerdo que en 2001, el influyente abogado Diego Fernández de Ceballos, orgullosamente prianista y salinista, siendo senador actuó como representante o gestor de Jugos del Valle y logró que la Secretaría de Hacienda pagara a esa empresa, por concepto de devolución del IVA, la cantidad de 1,400 millones de pesos. Esta negociación, al más alto nivel y llevada a cabo antes de que se emitiera una resolución judicial definitiva, implicó que de manera unilateral e injusta, la Secretaría de Hacienda recortara por ese mismo monto el presupuesto de los gobiernos de los estados, incluido el Distrito Federal. Está tan oficializada la corrupción en la cúpula del poder que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, resolvió mantener en secreto por 12 años, hasta 2019, los nombres de las empresas que en 2005, durante el gobierno de Fox, resultaron beneficiadas por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, con la devolución multimillonaria de impuestos. Por ser un caso tan ilustrativo, no dejo de señalar que Gastón Azcárraga, quien ayudó a Fox durante su campaña en 2000, fue recompensado por con la empresa pública mexicana de aviación, en forma parecida a como Calderón premió vendiendo Aeroméxico a su apoyador, José Luis Barraza, y a otros que le ayudaron en el fraude electoral desde los organismos de cúpula del sector empresarial. Agrego que Barraza apareció el año pasado como candidato independiente a la gubernatura de Chihuahua. En suma, los presidentes panistas usaron para pagar favores políticos las dos líneas aéreas del sector público, las remataron y en el caso de Mexicana, la desaparecieron. Siempre consideré a Fox como una persona sin principios y sin un proyecto de cambio. Engañó a la mayoría de los mexicanos. No a mí, tal vez porque conocía un poco sus antecedentes y lo había visto en 2 ocasiones antes de que lo eligieran presidente. La primera vez nos encontramos en Acapulco, en una reunión a la que nos convocó Ceferino Torreblanca, quien en ese entonces, 1991, era presidente de la Coparmex en el sur del país. Participamos juntos en una conferencia. Cuando a Fox le tocó exponer, lo sentía acartonado y falso. Se apoyaba en su presencia física, con ademanes fingidos, y repetía frases aprendidas de memoria. Todo un simulador. Luego lo vi un año después, antes de 2000,
en un restaurante donde comimos, y la tercera vez que nos encontramos fue cuando era presidente electo. En ese entonces había euforia a su favor porque supuestamente representaba el cambio. Es más, yo gané la elección de jefe de gobierno de la Ciudad de México con un margen muy pequeño, 3 puntos porcentuales de ventaja, porque Fox creó una gran ola de simpatía que benefició a Santiago Krill, quien estuvo a punto de vencerme electoralmente. Me salvó la gente de México Distrito Federal, como decía Chava Flores, que como creo y lo he dicho siempre es extraordinaria y mucha pieza. Fox ganó la presidencia, pero muchos de los que votaron por él también lo hicieron por mí. Lo cierto es que había en ese tiempo la esperanza de que Fox iba a cambiar las cosas. Nunca le creí, pero debo confesar que me quedé corto, lo reconozco, porque desde un principio lo sentí vacío, desconocedor de la historia, reaccionario y muy ignorante. Pero nunca pensé que fuera tan mala persona como se pudo descubrir con el tiempo. El fenómeno Fox es producto de una circunstancia especial. La gente estaba harta del PRI, quería algo nuevo. En la izquierda nos desdibujamos, no presentamos una propuesta clara y definida, no supimos acreditar el proyecto alternativo de nación y se polarizó la lucha política electoral entre el PRI y el PAN. Nuestra opción quedó relegada. Mucha gente que en 1997 votó por nosotros, 3 años más tarde sufragó por Fox porque la consigna de sacar al PRI de los pinos resultó muy atractiva. Al final todo fue gatopardismo, o sea que las cosas cambiaron para seguir igual. La llegada del guanajuatense a Los Pinos sirvió, a fin de cuentas, para recomponer el viejo régimen y es lo que ahora estamos padeciendo. Fox es un traidor a la democracia. Su mayor agravio fue haber impuesto a Calderón mediante un fraude, como él mismo lo reconoce de manera cínica. Baste decir que el país no estaría en decadencia si se hubiese respetado nuestro triunfo en 2006. Pero regreso a lo que fue mi tercer encuentro con Fox en su carácter de presidente electo. Nos vimos el 13 de septiembre del año 2000. Me invitó a comer en una casa en Las Lomas que le había prestado precisamente Roberto Hernández, el dueño de Banamex, y quien había sido su compañero de escuela y su ayudante en la campaña presidencial. También por ese tiempo Fox había ido a vacacionar a una casa en Punta Pájaros, que el banquero tiene en el Caribe mexicano. En esa ocasión, me planteó que empujáramos juntos la llamada reforma fiscal. Con su estilo me dijo que había que hacer más grande el pastel porque todo el presupuesto estaba comprometido y que había que cobrar IVA en medicamentos y en alimentos y me pidió que le ayudara. Desde el principio le dije que no, que la llamada reforma fiscal significaba cobrar más impuestos a los pobres y a las clases medias y seguir manteniendo privilegios fiscales para los potentados, el derroche y la corrupción política. Le puse como ejemplo a quienes se dedican a la especulación financiera, obtienen jugosas ganancias y no pagan impuestos. Incluso le hablé del caso de Roberto Hernández, sin saber que la casa en donde estábamos era de ese banquero. Recuerdo que los defendió y me reviró diciendo, «Sí pagan impuestos». Quiso convencerme manifestando que iban a cobrar más impuestos a los pobres, pero que después se los iban a regresar hasta copeteados. Luego utilizó esa expresión públicamente. El caso es que no hubo ningún acuerdo, pero es importante subrayar que desde antes de tomar posesión de la presidencia, Fox ya traía en la cabeza lo de las llamadas reformas estructurales. O sea, la privatización de la industria eléctrica y la petrolera, la reforma fiscal, la laboral y todo eso que los tecnócratas ya venían planteando por indicaciones de los organismos financieros internacionales y para beneficio exclusivo de una pequeña élite de políticos nacionales corruptos y traficantes de influencias.
Como no terminaría nunca de describir la corrupción y el desparpajo de Fox, resumo contando que siendo presidente amplió su rancho, compró 600 hectáreas, les mandó poner riego y construyó un complejo arquitectónico moderno, una nueva hacienda hasta con un lago artificial. Con fotografías de satélite podría advertirse el antes y el después de dicha propiedad, y con esa sola prueba, si en México no existiera impunidad, podría juzgársele por fraude a la nación. Ahora, no conforme con su fortuna malavida, está dedicado a asociarse con inversionistas extranjeros, no solo para la siembra de marihuana, no es broma, sino para hacer negocios al amparo de la privatización de Pemex. Hace poco más de un año, para ser exactos en junio de 2015, un amigo me platicó que fue con sus colegas ingenieros a una entrevista con el subdirector de Pemex Exploración y Producción y que en la antesala estaba Fox con un grupo de 4 estadounidenses esperando también ser recibidos por el mismo funcionario. A los ingenieros de la Asociación Civil, denominada Métrica, un observatorio ciudadano, que iban a solicitar información para darle seguimiento puntual a los contratos suscritos por el gobierno con particulares, los pasaron primero y tardaron más de 1 hora tratando ese asunto, hasta que mi amigo se puso de pie y le dijo al funcionario: «Ya no le quitamos más tiempo porque lo espera un grupo de extranjeros encabezado por un mexicano, que aunque esté hablando en inglés con ellos, no conoce ese idioma». El funcionario les comentó: «Es un grupo que viene a ofrecernos un fondo de inversión». Pero un poco extrañado preguntó: «¿Por qué dice usted que quien los trae no entiende el inglés?» «Porque se apellida Fox», le respondió mi amigo, «y Fox en español es zorro, y él viene de coyote». En eso terminó este inefable personaje que alguna vez fue visto como el hombre del cambio, y acabó haciendo el ridículo y causando mucha pena a quienes engañó. En realidad siempre ha sido un farsante. En las filas de los políticos al servicio de la élite destaca Felipe Calderón Hinojosa. Es el prototipo del panista conservador. Está formado en la ideología de la derecha y su inspiración política proviene de quienes en el pasado han sostenido posiciones reaccionarias a lo largo de la historia nacional. Hasta hace poco participaba en homenajes públicos que rendían los conservadores a Agustín de Iturbide, quien estableció la monarquía tras el triunfo del movimiento independentista. Aunque pronto tuvo que abdicar a la corona y al trono. Desde luego, Calderón es antijuarista y anticardenista de corazón. Además, ha declarado su simpatía por Francisco Franco. Pero ante todo, forma parte del grupo del PAN que aceptó con beneplácito continuar con la misma política económica que se ha venido imponiendo desde 1983 y cuyo principal promotor ha sido Carlos Salinas de Gortari. También recordemos que Calderón, siendo presidente del PAN, pactó con Zedillo el gran fraude del Fobaproa. Hace poco, la empresa española Iberdrola, que domina el negocio de la venta de energía a la Comisión Federal de Electricidad y que recibió jugosos contratos durante el gobierno de Calderón, lo nombró miembro de su consejo de administración, cumpliéndose al pie de la letra aquello que decía Bertolt Brecht, que el peor de todos los bandidos es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Si tengo que describir a Felipe Calderón con una palabra, sería hipocresía. Pero como hay un poco de espacio, es mejor explicarlo. Empiezo por confesar que soy opositor al pensamiento conservador. Algún día daré mis razones y escribiré sobre este tema, pero adelanto que me molesta mucho la hipocresía de quienes se asumen como parte de esa corriente política. Creo que es inmoral sostener
supuestos principios o ideales y hacer en la práctica exactamente lo contrario. Así de incongruente es Calderón. Es lo más representativo del mundo de la derecha, de quienes se dan baños de pureza y son en realidad ambiciosos vulgares. Los que van a la iglesia o a los templos y olvidan los mandamientos, los que se confiesan por rutina todos los domingos para dejar el marcador en 0 y volver a pecar en el transcurso de la semana. En el habla de Tabasco se usa el ish careca, algo así como el fuchi o el guácala, y esta es la expresión más íntima de la aristocracia panista, de la aristocracia de la moronga azul. Para ellos todo es ish careca. Los otros son nacos, burros, inmorales, corruptos, y solo ocultan esa visión clasista o racista cuando están de por medio su aspiracionismo, su apenas disimulada ambición por el dinero y lo material. Es común, por ejemplo, oírlos hablar en contra de los Moreira, Mario Marín, Romero Deschamps, Beltrones, El Baester, hasta de Peña, pero se han quedado callados como momias cuando en aras de sus intereses corruptos les ha convenido pactar con esos indeseables, o con Salinas, Yunes Linares y otros malandrines. Esa mentalidad conservadora es propia de un buen número de escritores y periodistas. No olvidemos que en 2006 los autonombrados demócratas o guardaron silencio cómplice o de plano apoyaron el fraude, como los que firmaron un desplegado pidiendo que se respetara a rajatabla el resultado electoral en vez de solicitar el recuento de votos para limpiar la elección. En este mismo sentido es muy típico del panismo hablar solo de la corrupción de los priistas. Le tunden a Peña, y con razón, por la extravagancia de la Casa Blanca. Pero omiten que el avión presidencial, que no lo tiene ni Obama, fue adquirido por Calderón. Se escandalizan de los Duartes de Veracruz y Chihuahua, pero le aplauden a Yunes Linares y a Cabeza de Vaca. Traigo a la memoria lo que decían los americanos de Somoza y de otros dictadores tropicales: son unos tales por cuales, pero son nuestros tales por cuales. Inclusive, es raro escuchar que se cuestione a Fox o Calderón por deshonestidad o corrupción. Tal vez no saben que cuando Calderón fue director de Banobras, apenas llegado al cargo, se autoasignó un crédito para comprar una casa, y al ser pillado, realizó un traslado del préstamo al Banco Comercial Inverlat con el apoyo de Javier Molinar Orcasitas, por entonces empleado de esa institución financiera. La mayor parte de la gente tampoco está enterada de que Calderón fue comprando a sus vecinos y amplió su casa de la delegación Álvaro Obregón hasta convertirla en una enorme residencia. En el debate entre candidatos presidenciales de 2006, denuncié que uno de los cuñados de Calderón, Hildebrando Zavala, obtuvo ganancias por 600 millones de pesos en el sexenio de Fox por medio de una empresa de computación que obtenía contratos en las distintas dependencias del gobierno federal. Incluso había recibido contratos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad cuando Calderón era secretario de Energía. Además, sostuve que no solo había obtenido ganancias millonarias, sino que no había pagado impuestos, todo lo cual probé con documentos de manera puntual. Calderón solo se dedicó a negar los hechos y el cuñado optó por demandarme por el supuesto delito de daño moral. Sin embargo, el 7 de octubre de 2006 retiró en sigilo su demanda y de eso prácticamente nadie se enteró, porque la mayoría de los medios de comunicación guardaron, como en otros casos, un silencio cómplice. Poco después, entre 2009 y 2010, cuando ya Calderón detentaba la presidencia, el cuñado vendió paulatinamente el 77% de las acciones de su empresa a Carlos Slim en 167 millones de pesos. Otro cuñado de Felipe, Juan Ignacio Zavala,
fue contratado en ese tiempo como asesor en comunicación de la empresa española Prisa, que edita el diario El País, cuyos dueños son duchos en el tráfico de influencias. En pocas palabras, aunque sostengo que en lo general el PRI y el PAN son una misma cosa a la cual llamo PRIAN, si se quiere profundizar en las diferencias, quizás el matiz se encuentre en el hecho de que los dirigentes priistas son corruptos y cínicos, en tanto que los jerarcas panistas son corruptos e hipócritas. Calderón es un buen ejemplo de ello, es un simulador. Desde que lo conocí, en el tiempo que fuimos presidentes de partido, él del PAN y yo del PRD, constaté que era chueco, falsario. Recuerdo que el 28 de octubre de 1998 acudimos juntos a una mesa de debate en Radio Monitor, con el periodista José Gutiérrez Vivó, en donde Calderón aseguró que el PAN no aprobaría el Fobaproa. Veamos lo que afirmó. AMLO. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. Gutiérrez Vivó. A ver, ¿le va a contestar? Calderón. Nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa, Andrés Manuel. Andrés Manuel. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fobaproa? ¿Sí o no? ¿Sí? Calderón. ¡No! Andrés Manuel. Ah, perfecto, ya está. Gutiérrez Vivó. Ya le dijo que no. Andrés Manuel. Ya está. Calderón. Ya. Andrés Manuel. Vámonos. No obstante, mes y medio después, en la madrugada del 12 de diciembre, con 325 votos del PAN y del PRI, el Fobaproa quedó aprobado. Aquí añado que posteriormente, ya detentando la presidencia, Felipe Calderón, entre otras canalladas, tomó la decisión de entregar de nuevo las autopistas a los concesionarios que las habían quebrado y habían sido rescatados mediante el Fobaproa con un costo para el erario de 160,000 millones de pesos. Tales concesionarios habían aportado fondos a su campaña. Recuerdo que cuando fui jefe de gobierno, Salinas y su banda no sabía cómo frenarnos e hicieron un escándalo porque yo usaba un reloj Tiffany, marca famosa, apantalladora. Aclaro que no sé de marcas y no es un asunto que me interese. El reloj costaba 5,000 pesos y me lo regalaron César Buenrostro y su esposa en la Navidad de 2003. De repente convirtieron en una gran noticia lo del reloj e hicieron un gran escándalo. En la Crónica, un periódico vinculado a Salinas, llegaron a decir que costaba 80,000 pesos. Y como aclaré lo que realmente valía, Calderón, de manera oportunista, manifestó que estaba dispuesto a comprarme el reloj y hasta me envió un cheque para hacerse publicidad. Es un personaje menor, ramplón y vulgar. En pleno desafuero, cuando esperaba en mi domicilio por si se ordenaba mi detención, 2 diputados locales panistas, Gabriela Cuevas Barrón y Jorge Lara, instruidos por Calderón y de acuerdo con el procurador Rafael Macedo de la Concha, pagaron una fianza de 2,000 pesos para que el juez encargado del asunto abriera el proceso en mi contra, lo cual iba a significar inhabilitarme políticamente, pero sin que fuera a la cárcel. Ante esto acudí personalmente al juzgado y presenté un escrito exponiendo mi inconformidad y expresando que era inocente y que no me ampararía. Días después, el juez regresó todo el expediente a la Procuraduría, argumentando que no había sustento jurídico. Cuando me tocó competir por la presidencia, Calderón mostró que no tiene escrúpulos morales de ninguna índole. En los días posteriores a la elección, el 24 de julio de 2006,
le envié una carta para llevar a cabo un recuento de votos, con el propósito de respetar el resultado y el señalamiento de que si no aceptaba, tendría que asumir su responsabilidad de cara a los mexicanos. Textualmente al final del escrito le expresé: si el tribunal no cuenta los sufragios y avala su triunfo, quedará para siempre la sospecha o la certidumbre de que usted no ganó en las urnas y de que hubo fraude en la elección. De ser así, para millones de mexicanos, usted será un presidente espurio y nuestro país no merece ser gobernado por alguien que no tenga autoridad moral ni política. En realidad, de un hombre inmoral no puede esperarse ningún gesto de dignidad. Durante la campaña, en plena guerra sucia contra nosotros, en una entrevista, Denise Merker le preguntó a Calderón: ¿aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La respuesta fue: la campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Y cuando ella le insiste: ¿estabas de acuerdo con eso? Felipe, riéndose y haciéndose el chistoso, agregó: sí. Si gano, Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Sobre si hubo fraude o no, a estas alturas son muchas las evidencias que existen para demostrar que Calderón no ganó y que nos robaron la presidencia. En una ocasión, el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, siendo diputado federal, subió a la tribuna de la Cámara para decir: Calderón se robó la presidencia. Y a coro, en una sesión acalorada, en la que se debatió el asunto de las alianzas entre partidos, el grito de los legisladores priistas contra Calderón fue: ¡espurio! 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 De igual forma, con desparpajo y cinismo, como si fuese una hazaña, también lo han confesado públicamente Fox, Manuel Espino, en ese entonces presidente del PAN, y muchos otros. Solo espero pacientemente a que hablen la maestra Elba Ester Gordillo y Joaquín Guzmán Loera el Chapo, quienes, culpabilidades aparte, podrían ayudar con sus testimonios a conocer la verdad histórica y harían un gran servicio a la causa de la democracia de México. El año pasado, en la campaña para elegir gobernador de Zacatecas, Calderón, como lo hizo en Veracruz para favorecer a Yunes Linares en franca alianza con Peña y Salinas en contra nuestra, se lanzó sin pruebas a acusar a David Monreal de tener vínculos con los Zetas. En esa ocasión, el obispo de Zacatecas, en una homilía dominical, dijo textualmente: el candidato que usa medios sucios va a hacer un gobierno sucio. En su momento comenté que, en mi interpretación, el prelado se estaba refiriendo precisamente al proceder de personas como Calderón, quien con fraude y guerra sucia se apoderó de la presidencia y convirtió al país en un cementerio. ¿Cómo olvidar que Calderón, en busca de la legitimidad que no obtuvo en las urnas, llevó a cabo sin conocimiento de la realidad y de manera irresponsable una guerra absurda e infame por los muertos que ocasionó en contra del crimen organizado? Una persona cercana a Lázaro Cárdenas Batel me contó que el 3 de enero de 2007, cuando Calderón fue a Michoacán a dar a conocer el inicio de la campaña bélica, el entonces gobernador del estado fue a recibirlo en el aeropuerto, y que estuvo a punto de cometer el error de no identificarlo porque a la salida del avión solo distinguió la corpulenta figura del secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, y cuando iba a preguntarle por el presidente, apareció Calderón, camuflado con un uniforme militar,
que le quedaba grande y que lo hacía parecer el comandante Borolas. En el trayecto, Lázaro le comentó que en Apatzingán hacía mucho calor, pero ni así quiso Calderón quitarse la chaqueta. Fue a la tierra caliente michoacana a gritar que usaría la fuerza bruta contra la delincuencia, y ya sabemos cuántas desgracias acarreó ese garrotazo a lo tonto al avispero. Aunque parezca mentira, como antes todo iba mal y ahora todo ha empeorado, los de flaca memoria o proclives a borrar lo que no les conviene, así como aquellos obstinados conservadores, sostienen, por ignorancia o conveniencia, que Calderón fue un buen gobernante. De ahí que no sea en vano combatir esa insensatez explicando con argumentos que Calderón, al igual que Fox, fue una calamidad. A los gobiernos panistas, de 2000 a 2012, les tocó la época de los precios más altos del petróleo en la historia del mundo. Fox administró ingresos por concepto del petróleo del orden de 335,000 millones de dólares, y tan solo de excedentes por los precios altos obtuvo 10,000 millones de dólares por año en el trienio de 2004 a 2006. Asimismo, en 2007, el gobierno de facto de Calderón recibió 12,000 millones de dólares de excedentes por precios altos del petróleo de exportación, y en 2008 por 16,500 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que ese año la Cámara de Diputados fijó en la Ley de Ingresos de la Federación un precio estimado por barril de $49, pero este se vendió a $84.3 en promedio. Desde 1901, cuando empezó la explotación de este recurso natural no renovable en México, hasta nuestros días, ningún presidente de la República había obtenido tanto dinero por el petróleo, como el que recibieron en sus sexenios Fox y el usurpador Calderón, quien entre 2007 y 2012 administró ingresos extras por precios altos del petróleo del orden de los 100,000 millones de dólares. No obstante, todos estos recursos, al igual que los captados por Fox, se utilizaron para subsidiar fiscalmente a sus aliados de las grandes corporaciones empresariales, se dilapidaron con la corrupción o se orientaron para mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. El gobierno espurio no hizo nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007 lo aumentó en 154,000 millones de pesos. En 2008 creció 190,000 millones más y en 2009 se incrementó en 150,000 millones. Es decir, en 3 años aumentó el gasto corriente en casi 500,000 millones de pesos. A lo largo del sexenio, este oneroso gasto burocrático pasó de 1.229.809 millones de pesos a 1.842.000 millones de pesos, mientras el crecimiento económico en ese mismo periodo fue de 13%, 4 veces menos. Más aún, la deuda pública con Calderón pasó de 1.7 a 5.2 billones. Es decir, creció 207%. En suma, ineptitud, corrupción y derroche a manos llenas. Por último, la imagen fiel del dispendio y la corrupción de los gobiernos de Fox y Calderón está representado por el caso poco y mal esclarecido de la empresa Oceanografía y de su socio mayoritario, Amado Yáñez Osuna. Esta compañía, apoyada por políticos encumbrados y funcionarios corruptos de Petróleos Mexicanos, recibió contratos de obras y servicios con ganancias estratosféricas. Su periodo de auge coincide con los 12 años de gobiernos panistas,
En estos 2 sexenios, Oceanografía ganó alrededor de 160 licitaciones que le dieron ingresos por cerca de $3,000 millones. Su caída se produjo a partir de 2014, cuando Banamex Citibank acusó a la empresa y a sus directivos de un fraude de $580 millones por falsificación de facturas y otros documentos. Actualmente, Amado Yáñez Osuna permanece en la cárcel y uno de sus socios, Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda, Gil Díaz, se encuentra prófugo. Cabe la pregunta, ¿cómo es que con tantas influencias, en este caso sí se aplicó la ley? La respuesta es que los de Banamex Citibank tienen más poder, más influencias y más agarraderas. Se equivocaron los de Oceanografía de cliente. Los de muy arriba no se dejan robar con facilidad. Yáñez se distinguía por sus excentricidades y privilegios: aviones privados, equipos de fútbol, yates, autos de lujo, fiestas en Miami y otras extravagancias. Es interesante saber que, según testimonios de quienes lo conocen, su gran pasión son los relojes de alta gama. Mientras escribía este texto me encontré con un libro de la exclusiva marca suiza Audemars Piguet, publicado en 2012 con referencia a la colección Royal Oak, en la cual la empresa relojera habla de su filosofía corporativa, su historia y de las celebridades internacionales del deporte, el espectáculo y el arte, así como de los clientes súper exclusivos de la firma, entre los que figuran jeques árabes y personajes poderosos. En una sección especial aparece Amado Yáñez Osuna como comprador distinguido. Este personaje, que sale posando en la revista junto a figuras internacionales, famosos y multimillonarios, mandó a hacer una edición especial de estos exclusivos relojes con el nombre de su compañía. Yáñez Osuna pidió que se fabricaran 100 relojes, especialmente diseñados por él, con el logotipo y los colores corporativos de su empresa en la parte posterior, para celebrar el 40 aniversario de Oceanografía. Tal y como se comenta en watchcollectionlifestyle.com, es cosa de imaginar cuánto pagó este empresario para que una firma tan famosa como Audemars Piguet le fabricara una edición especial. Como es obvio, dichos relojes no se encargaron para su venta, sino para que Yáñez los regalara a clientes, amigos y políticos. Poca gente sabe que posteriormente, Amado Yáñez mandó fabricar con la misma empresa suiza otra edición especial a la que llamó Osa Goliath, nombre con el que bautizó a uno de los más grandes barcos de su flota petrolera. En esta ocasión fue una serie de relojes de oro muy limitada que finalmente no terminó de pagar. La empresa relojera tuvo que sacarlos a la venta con otro nombre para no incurrir en pérdida. En resumen, Amado Yáñez es conocido por adquirir relojes de la marca Audemars Piguet con precios de más de $1 millón cada uno. Sí, leyó usted bien, $1 millón. Este hombre es un ejemplo de cómo traficantes de influencias, que no precisamente empresarios, amasan grandes fortunas en 1 o 2 sexenios. Es fácil deducir que esta lacra no solo genera inequidad, sino también profundos resentimientos sociales. Es terriblemente injusto que mientras millones de mexicanos se debaten en la pobreza, unos cuantos vivan en la opulencia. Reitero que no estamos en contra de quienes obtienen un patrimonio con esfuerzo, trabajo, preparación, habilidad emprendedora y talento empresarial. Tales ciudadanos merecen respeto y protección. Es más, los verdaderos empresarios no derrochan, son austeros, cuidan lo que les ha costado conseguir. El problema es la riqueza malavida por medios ilegales y oscuros y relaciones inconfesables con las altas esferas del poder político.
Tal riqueza se exhibe inexorablemente en despilfarros y lujos ofensivos. Mientras que durante el gobierno de Peña la economía ha crecido a una tasa promedio de 2% anual, durante 2013, según la firma Bain & Company, el aumento en el consumo de lujo en México creció en un 12%. Y según la empresa Luxury Society, cada uno de los grandes millonarios mexicanos gasta en promedio $313,000 al año en productos de lujo. Un dato más que exhibe la disparidad existente en nuestro país lo dio a conocer Knight Frank Global Cities Survey, al revelar que la Ciudad de México aparece en el lugar 32 entre las 40 urbes elegidas por los más ricos del mundo para realizar sus compras, por encima de Berlín, Washington, D.C., Boston, Ciudad del Cabo, Oakland, Buenos Aires, Río de Janeiro y Tel Aviv. Ojalá nunca jamás olvidemos que la corrupción origina pobreza, frustración, odios, violencia, desintegración familiar, descomposición social y desigualdad. Por el bien de todos, el distintivo del México del futuro debe ser la honestidad.